El libro secreto de Yeshua. Tomo 1. El momento del despertar. De Daniel Megua. Editorial Ishtar. 9. Revelaciones. ¿Qué puedo decir del camino que recorrimos para mi regreso al pueblo? Más que inscribirse bajo la planta de nuestros pies, cada uno comprenderá que fue un camino interior. 6 años era todo un mundo y una eternidad. Ya no nos conocíamos, mi padre y yo. Volvernos a descubrir mutuamente no fue fácil. Demasiadas cosas se amontonaban en nuestro interior y no sabíamos muy bien de qué vínculos tirar para que nuestros relatos fluyeran por sí mismos. Al final, solo fueron unos pocos recuerdos y algunas noticias sencillas lo que intercambiamos. Nuestro exceso de afecto no sabía cómo expresarse, y como las miradas eran tímidas, solo las sonrisas podían traducirlo realmente. Me pregunté cómo se podía retener así la alegría y el amor dentro de uno mismo cuando éstos manifiestamente desbordan nuestro corazón. ¿Era pudor? ¿Quizás una especie de discapacidad de alma humana? En ambos casos, busqué comprender el porqué. Poco antes de nuestra llegada al pueblo, había concluido que los hombres se transmitían una extraña herencia de generación en generación. Una herencia que decía que la expresión de la ternura era la de una fragilidad, tal vez incluso de una debilidad. Aquel día me prometí a mí mismo, muy conscientemente, que haría siempre todo lo posible para que lo bello y lo dulce fluyeran libremente y fueran acogidos como las fuerzas que son realmente. Naturalmente, con mi tío Yusaf fue mucho más sencillo. Nuestra historia común era tan corta, una mirada quizá un poco severa pero afectuosa, una voz potente, algunas imágenes y perfumes de Nitentor y los destellos coloridos del mosaico romano que era la joya de su morada. No había más. Enseguida experimenté una complicidad espontánea con él. Entre nosotros existía aquella clase de parentesco de alma cuyo sentido sólo captamos en su totalidad cuando lo experimentamos de repente. Sí, no había duda. Nuestros corazones se conocían. ¿Qué decir también del reencuentro con mi madre y mi hermano Judas y del descubrimiento de Sara, mi nueva hermana? Mi madre, Meriem, para mí, fue un poco como si la viera por primera vez. Durante años solo guardé de ella el vago recuerdo de su cara maternal y he aquí que, de repente, me impresionaba la nobleza morena de su rostro de esposa. Sí, me daba cuenta felizmente de que mi madre era una mujer y que no había estado cerca de una mujer desde hacía mucho tiempo, y me di cuenta también de hasta qué punto era grato el sonido de una voz femenina. Madre. Meriem, dije sin saber demasiado cómo llamarla la tarde de nuestro reencuentro, mientras osaba arrojarme en sus brazos. Hicieron una fiesta que duró 2 días y a la que todo el pueblo, naturalmente, fue invitado. Pero el tiempo había hecho su trabajo durante mi ausencia. Era inevitable. Me dijeron que el viejo Zerá ya no estaba y que un anciano de nombre Joab ocupaba su casa, cerca de lo que quedaba del antiguo pozo. Era así. En cuanto a Simón, Miriam, Bernabé y algunos más de los de mi tiempo se habían marchado. Según parece, les habían enviado a alguna parte sobre las riberas del lago Tiberet para aportar un poco de ayuda, como pasaba a veces. Aunque aquella fiesta la organizó mi familia al completo para celebrar mi regreso, debo reconocer que no sentí que me concerniera mucho. Mi ritmo interior había cambiado. Más que todos los de la fraternidad, no había duda de que siempre había tenido mi mirada dirigida hacia el eterno, pero ahora era diferente. A fuerza de vivir entre muros, que a su vez se elevaban entre otros muros,
me di cuenta de que no tenía tanta necesidad de alzar los ojos hacia el firmamento para encontrar a Awoun y poder hablarle. Lo sentía más dentro de mí, casi físicamente. Debido a esto, los rituales y las largas letanías en las que tuve que participar entre las comidas y las danzas me conmovieron infinitamente menos que en el pasado. No porque hubiera dejado de gustarme todo aquello, sino porque veía claramente que mi alma había pasado a otra cosa. Seguí el juego e incluso sentí cierto placer al contacto de las viejas miradas que reencontraba, o a la vista de las curvas de las colinas que fueron parte de mi vida cotidiana muchos años atrás. Sin embargo, era el reverso del decorado de la vida el que constantemente me llamaba, las luces y los desplazamientos de sombra que presentía, a la vez para mí y para nuestro mundo. Sabía intensamente que todo se iba a mover. Naturalmente, para mi hermano pequeño Judas, mi regreso no significó mucho. Solo había guardado de mí un embrión de recuerdo. Aproximadamente una semana después de mi llegada, con los pies hundidos en la tierra pedregosa de un pequeño campo que debía remover con ayuda de una azada, me acordé de golpe de una frase que había pronunciado el viejo Zerá poco antes de mi partida al Cramel. Sus palabras habían remontado sin esfuerzo desde el fondo de mi memoria, como si hubiese tenido una cita con ellas. Se dijeron muchas cosas cuando tus padres abandonaron el pueblo contigo, justo después de tu nacimiento. Había malas lenguas. Algún día tu padre te lo explicará. Al día siguiente, mi padre estaba allí, en el mismo campo, acompañado de Meriem y mi tío Yusaf, que seguía sin regresar a su pueblo, en Judea. En respuesta a mi pregunta, y a juzgar por la solemnidad de sus caras, lo que tenían que revelarme debía de ser importante. La forma como cada uno de ellos se colocó el velo y lo volteó con cuidado sobre su cabeza hablaba por sí misma. Mi tío, en particular, se sirvió del protocolo que usaban los ancianos de nuestro pueblo en circunstancias muy sagradas o muy graves. Había superpuesto los 3 velos, el negro, el blanco y el rojo, en el mismo orden en que se opera simbólicamente la metamorfosis de la consciencia humana. Estaba el negro de la calcinación del ser, el inmaculado de su elevación y finalmente el escarlata de su sublimación. Me senté sobre una pequeña roca que marcaba el ángulo del campo. Estaba preparado. Fue mi tío Yusaf quien tomó primero la palabra, tras recitar brevemente un salmo. Así, sin duda le era más fácil expresarse. ¿Ves, Yeshua?, dijo tras un ligero titubeo. Es al hombre a quien le hablamos tus padres y yo hoy, un hombre en espíritu, pero también en cuerpo. Ya me comprendes. Yusaf hizo una pequeña pausa, carraspeó y retomó la palabra mientras la mano de mi madre se deslizaba en la mía. Escucha, un poco más de un año antes de tu nacimiento, mientras trabajaba en el jardincito que hay detrás de vuestra casa, tu madre Meriem tuvo una extraña visión. No fue una visión, Yusaf. Un poco turbado, mi tío se irguió. Tu madre dice la verdad. La verdad, me parece a mí, es que una luz potente la envolvió y que aquella luz deslizó en ella unas palabras, palabras que decían: soy a la vez el sol y el viento, y vengo no hacia ti, sino en ti, para que me lleves y lleves en ti a aquel que puede cambiar todo. Sé el receptáculo que, por él, va a permitir que me propague. Al oír aquellas palabras, mi corazón se puso a latir de forma extraña y no pude retener las palabras que vinieron a mis labios mientras me giraba hacia Meriem, cuya mano seguía en la mía. Sé todo eso, madre. Ignoro cómo, pero lo sé. Recuerdo el largo silencio que planeó entonces sobre nuestro pequeño pedazo de terreno. Estaba cargado de emoción. Mi tío
Lo rompió finalmente con su voz grave y continuó su relato. ¿Ves, Yeshua? En nuestro pueblo se dice que existe un soplo que barre todo el universo y que a veces este soplo viene a revolotear en la luz del alma de una mujer. Él mismo se invita. Y eso ocurre según unos ciclos que son del orden del eterno. Este soplo, en el que viven la pureza y la libertad absolutas, lo llamamos Ruh. Para nosotros es lo que hay de más sagrado en la expresión del sinnombre. La tradición dice que cuando Ruh viene a depositarse encima y en el interior de la luz del alma de una mujer, planta la memoria completa de la Avestara, que en poco tiempo vendrá a través de ella. Entonces, el alma de esa mujer queda embarazada, sin que su cuerpo lo esté. En la época en que se produjo este acontecimiento, Miriam no era todavía la esposa de tu padre, debes saberlo. La ceremonia estaba prevista para unos meses más tarde. Mi tío Yusaf pareció dudar un instante, y fue cuando mi padre intervino. La prueba que tuvimos que vivir empezó entonces, Yeshua, porque los ciclos naturales a los que toda mujer está predestinada se interrumpieron en tu madre cuando el Ruh obró en su luz de alma. Tú sabes las cosas que se dicen en un pueblo. Dijeron que tu madre había sido impura. ¿Y tú lo crees, padre? Mi padre me respondió primero con una risita que sentí un poco triste. Sabía que era solo el alma de tu madre la que estaba embarazada de la memoria de una Avestara, Yusaf, y que me tocaba a mí casarme con su cuerpo para que el Ruh pudiera verdaderamente atar en él la memoria de aquel que quería venir. Tú. Tenía confianza en tu madre, Yusaf, Yeshua, plena confianza. Entonces Meriem intervino por segunda vez. Sin embargo, hijo mío, nos toca ir más lejos en lo que tenemos que decirte. Tu tío, él mismo, no está al corriente. Sí, tu padre tenía plena confianza y vi qué clase de alma era la suya, pero yo pensé que quizás un día, a pesar de todo, podría dudar. Y le amaba, y quise arriesgar todo por él y atreverme a todo. Entonces nos abrazamos, un poco antes de nuestra boda. Hemos estado en la impureza. Tenías que saberlo, porque te debemos toda la verdad y porque algunos lo sospechaban en el pueblo. Miré a mi madre a los ojos. Lentamente, su mano se había separado de la mía mientras hablaba. ¿En la impureza? ¿Dónde has visto impureza, Meriem? ¿Acaso el amor puede ser impuro? Solo los desvíos del pensamiento pueden procurarnos esa ilusión. El verdadero amor solo puede puro siempre. A Aún no le importan las leyes que hemos inventado. Lo sé. Fue después de haber pronunciado estas palabras cuando sentí la ausencia de mi padre sobre la piedra que había ocupado cerca de mí. Se había ido a un lado del campo. Sin duda, un poco turbado por la confesión de Meriem, inspeccionaba el cielo con la mirada como para hallar su aprobación a lo que acababa de decir. Al caer la tarde, alrededor de un pequeño fuego que mis padres tenían por costumbre improvisar en nuestro jardín con el fin de cocinar unas hortalizas sobre sus brasas, seguimos hablando de todo eso, esta vez en voz baja. De todo eso quería decir de la carne y del espíritu. En realidad, por el hecho de haber pasado la mitad de mi vida entre las murallas de un enorme templo, nunca pude saber hasta qué punto el espíritu y la carne parecían librarse un combate en este mundo. Los intercambios eran apasionados entre mi tío, mis padres y 2 o 3 de mis hermanos mayores. Aparentemente, aquellas palabras tan simples y espontáneas que habían surgido de mi corazón por la mañana habían sentado las bases de una discusión tan grave como fogosa. Contrariamente a lo que se esperaba de mí, pues yo había estudiado, participé poco en aquellas discusiones. Me parecía inútil porque tenía la clara sensación de que se enfrascaban en complicar algo que,
Al fin de cuentas, era muy simple. Se trataba solo de una cuestión de pureza o de impureza, de leyes, de obediencia y de transgresión, o de lo que había comentado sobre ello tal o cual anciano de nuestro pueblo. ¿Y tú, Yeshua, qué piensas? Mi tío Yusuf se dirigía a mí, con aire malicioso. Su bigote era tan largo que no veía sus labios moverse. Tus palabras nos han sorprendido esta mañana. Ya debes suponer. ¿Es eso lo que te han enseñado tus maestros en el Cramel? ¿Despreciar las leyes? ¿Osar hacer lo que no se hace? No lo sé. A decir verdad, me han enseñado a aprender mucho. ¿Y entonces? Entonces, acabé por darme cuenta de que aprender mucho quería decir, ante todo, repetir mucho y saber mucho, pero no necesariamente comprender mucho ni vivir mucho. Quise a mis maestros y les sigo queriendo, pero no se viven realmente. Me han enseñado los misterios del espíritu y las múltiples realidades del cuerpo, pero ignoro si habían comprendido que el cuerpo y la carne no cuentan forzosamente la misma historia. El cuerpo es una máquina, un poco como esas ruedas que se hacen girar para llevar agua allí donde la tierra está sedienta, pero un poco más complicada. La carne, sin embargo, es un poco como el espíritu. Sé que no la conozco como un tal hombre puede conocerla, pero el espíritu en mí la conoce suficientemente para poder decir que como él, la carne está aquí para extasiarse, para la unión, para la fusión, para expresar la unidad de lo que el sin hombre ha engendrado. ¿Me comprendéis? Me sentí en un estado un poco extraño, después de haber pronunciado aquellas palabras casi de un tirón. Esta vez no era la fuerza la que se había apoderado de mí para decirlas. Sabía perfectamente que venían de mi alma. Eran las lecciones del venerable que empezaban a dar sus frutos. A decir verdad, a todos los que estaban allí, reunidos alrededor de las brasas y bajo un tímido cuarto de luna creciente, les desconcertó el contenido de lo que había surgido de mis labios. No solo no estaba autorizado a decir todo aquello, veía también que no comprendían la esencia profunda de lo que había brotado de mi corazón. ¿Dices que la carne es un poco como el espíritu? Intervino finalmente Jacob, uno de mis hermanos mayores, que ya había tomado esposa en otro pueblo. Suerte que nadie te oye aparte de nosotros. Vas demasiado lejos, Yeshua. ¿Demasiado lejos respecto a quién, hermano? ¿Respecto a los ancianos? Si un día me convierto en un anciano, no querría necesariamente parecerme a los que me han precedido. Mi declaración desencadenó inmediatamente una viva reacción por parte de todos los que estaban allí presentes. Solo mi madre no se manifestó. Escuchadme, retomé enseguida. Escuchadme. No es que no respete a los que han guiado e instruido a nuestro pueblo hasta ahora. Creo solamente que siempre llega un tiempo en el que nos toca ir más lejos. ¿Acaso piensas, Jacob, que el Eterno nos ha hecho semejantes a estas colinas y a estas montañas que nunca se mueven, que llevan siempre las mismas plantas y reciben incansablemente, sin la menor elección, el sol, la lluvia y el viento? ¿No piensas que Él nos pide ir más lejos, es decir, prolongarnos hasta Él? Nos hablabas de la carne y del espíritu, Yeshua. ¿Puedes decirnos qué relación tiene con todo eso? Mi tío Yusuf había martilleado estas palabras en un tono un poco irritado, mientras atizaba las últimas brasas del fuego. La relación es simple, tío. Intentar prolongarnos hasta el eterno es querer hacer subir en nosotros más sabiduría. Y la sabiduría, mi alma me dice que es romper con esa costumbre que nos empuja a querer siempre, siempre oponer todo, para enseñarnos por fin a unificar. ¿Acaso no proviene todo del uno? Así, según tú, o más bien según tu alma, ¿la carne y el espíritu serían lo mismo?
Todavía no has cumplido tus 13 años, Yeshua. Todavía no has ido al templo. Te quedan cosas por aprender. No lo olvides. Recuerdo que tuve ganas de levantarme y llorar. Solo quería hablar de unidad, y he aquí que contra mi voluntad estaba a punto de entrar en conflicto con las personas que amaba. Afortunadamente, mi cuerpo hizo él solo una larga inspiración y mis párpados se cerraron. Que la paz esté en nosotros, tío. No he querido decir que la carne y el espíritu sean la misma cosa, sino que los dos han surgido del uno y que por tanto no pueden oponerse, y que existe forzosamente una puerta invisible en nuestro corazón que conduce de uno a otro. Y tú, por supuesto, conoces esta puerta, ¿verdad, Yeshua? Dejó caer Jacob un poco irónicamente. Como nuestro tío acaba de decir, hermano, no tengo ni 13 años, pero si esta puerta existe, la descubriré, porque si tenemos dos orejas que no siempre oyen lo mismo y dos ojos para diferenciar todo, tenemos un solo corazón para amar. Mi madre quiso que diéramos por terminada la discusión en ese punto aquella noche. Se levantó y fue a buscar en el pequeño cofre que teníamos en casa una bolsita de tela marrón que, a pesar de la oscuridad, reconocí enseguida. Mi madre guardaba en ella su modesta reserva de benjuí y de plantas aromáticas. Según se hacía entre los de Esania, Meriem lanzó enérgicamente unos puñados sobre las últimas brasas mientras pronunciaba las palabras que nuestra tradición asociaba con aquel gesto. Todas las alabanzas para ti, Señor. La noche, entonces, se nos llevó. Pasé buena parte del día siguiente ayudando a mi padre a reparar un carro, y los días que siguieron trabajando en los campos mientras les hablaba a los pájaros de lo que me nutría y me interpelaba. Querer unificar todo, reconciliar todo y agrandar el camino para amar todo. ¿Iban aquellos pensamientos a condenarme a vivir en un constante antagonismo, incluso entre los míos? Era absurdo. ¿Acaso las palabras sólo podían levantar muros? Tal vez entonces decir debía resumirse a ser. Pero ser no podía significar un desprecio del cuerpo, ni de la carne, ni del espíritu. ¿Sería posible que todo eso llegara un día a formar uno en el corazón de los hombres? Mientras me hacía estas reflexiones, un rayo me atravesó de repente. Quizás sea el alma la que impide la unión de todo eso. El alma es la que nos define todos los días, la que nos hace pensar, actuar, tener conciencia de nosotros, sentir, amar más o menos bien, reaccionar y, por lo tanto, tener una personalidad que dice yo, yo, yo. Sí. ¿Y si fuera el alma ese claro oscuro por sobrepasar? Os lo afirmo. Tuve la certeza de derribar un auténtico muro aquel día, al salir de mi reflexión, con la azada en la mano y los pies entre los surcos de la tierra. Cada vez veía con más claridad para qué iba a obrar. No sería por el alma de los hombres y las mujeres que se haría todo, sino por su carne y su espíritu, por su unión, porque los extremos que se suponía que eran no podían significar más que uno en la conciencia del infinito.